en momentos en que hay graves dificultades, en momentos de muy serios y graves reveses para el gobierno de turno, a través de pan y circo es tan vieja como la humanidad lo pueda recordar. En Roma, cuando las cosas marchaban con dificultades, se hacían grandes desfiles. Había unos emperadores payasos que organizaban triunfos que era la más grande manifestación conmovida de agradecimiento que se le rendía a un grande héroe en la época de la República. Se organizaban triunfos espectaculares montados sobre bases falsas, pero esos triunfos terminaban con grandes espectáculos de circo. Panem et circenses. La gente protestaba, había que darle pan. Mientras estuviera llena la barriga y estuviera contento el corazón con las atrocidades que se veían en el círculo, no había oposición organizada. Y eso ha sido así. A lo largo de las épocas, a lo largo de los años, siempre ha habido una manera de distraer la atención de los puntos centrales. Siempre había que buscar a alguien que cargara con las culpas de todos. Hitler se lo inventó a su manera, fueron los judíos eran los grandes enemigos, los judíos eran los grandes aliados de las potencias enfrentadas a Alemania, había que exterminar a los judíos. Y ese fue un elemento distractor para que el pueblo alemán cayera en las miserias morales y políticas en las que cayó en la época del Tercer Reich. Mussolini aliviaba las cargas con grandes desfiles, recordando la época gloriosa del Imperio Romano y cómo renacería el Imperio Romano en su nombre y cómo él sería el nuevo emperador de la grande potencia universal. Así ha sido siempre. Stalin también aliviaba sus quebrantos y tapaba los gemidos de los millones de sus víctimas que se iban para el Gulag, de los pueblos enteros que sacrificaba con los resultados mentirosos de unos planes quinquenales que se hacían sobre la base del trabajo esclavo y miserable de los detenidos por la NKVD. Siempre ha sido así. Hoy el gobierno de Santos repite la misma dosis. Hay que distraer a Colombia y hay que distraerla de problemas muy serios. Cuando el mismo Timochenko dice, y lo repiten sus secuaces desde La Habana, que no se dejarán manejar por el calendario electoral del gobierno de Santos. En otras palabras, que no habrá paz en este año, o no habrá documento, porque paz no la habrá quién sabe en cuántos años, mientras a estos salvajes se les permita mantener el tráfico de la cocaína, la explotación ilegal del oro y todos los elementos que los conforman en un poder financiero gigantesco, pero en este año no habrá documento. Ese es un revés de unas dimensiones colosales. Santos tiene una prisa enorme por firmar a cualquier costo. La paz no tiene, las FARC no tienen prisa. ¿Para qué? Están bien en Cuba, siguen tomando mojito, se siguen engordando fabulosamente, siguen las finanzas públicas manejando de maravilla porque el narcotráfico está en su mejor momento. ¿Para qué tienen afán? No tienen afán ninguno. Mientras tanto se arma, como queda en evidencia, por ejemplo, en la incautación que se hizo ayer de un material de guerra que ya le permite a las FARC destruir a los helicópteros en vuelo. Ellos se arman, ellos se preparan para la guerra, ellos están haciendo lo que les corresponde, mientras Santos desesperadamente les pide, les ruega, les suplica que le firmen un papel a cualquier costo, a cualquier precio, al que sea. La situación económica del país se está tornando
cada día más difícil. La gente lo sabe. El presidente sigue hablando de 3 millones de empleos, no están en ninguna parte, son una falacia, las estadísticas dan para todo. El hecho es que el pueblo colombiano sabe que no hay empleos. La clase media está contra la pared con unas reformas tributarias que no son capaces de enfrentar, no son capaces de cumplir. La gente de la clase media colombiana apenas sobrevive y le cargan una reforma tributaria infame que supera su capacidad de pago. Mientras tanto, los alcaldes, especialmente los alcaldes afectos al régimen, Petro, que se volvió el gran asociado de Santos, cobra unos impuestos prediales gigantescos sobre la base de unos avalúos catastrales abusivos y mentirosos. Para todo eso hay que distraer la atención. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos levantamos pan? ¿Y cómo producimos circo? El circo es el centro democrático. El circo es el nuevo espectáculo del Coliseo romano, donde tiraban los cristianos a los leones. Ahí están los del centro democrático. Hagamos de ellos el nuevo espectáculo y acusemos al presidente Uribe, acusemos a toda su gente, acusemos a sus exministros, acusemos a sus exdirectores de departamentos administrativos, acusemos a hombres impolutos como Luis Alfredo Ramos y llevémoslo al patíbulo de la deshonra. Hagamos un gran movimiento. Y que estorba la voz del Procurador General de la Nación. Presidente, llame a los consejeros de Estado y dígales que decreten la nulidad de la elección del Procurador. El Procurador estorba. Esa voz que se levanta sensata, clara, sabia, para poner en evidencia las contradicciones del régimen en tantos aspectos de su actividad, tiene que ser acallada. Tiene que ser vencida, que no hable nadie, que no se exprese nadie, que hay un periodista que molesta mucho, callen ese periodista, siléncienlo, como en las peores épocas del oscurantismo intelectual. Pan y circo, silencio, porque al gobierno las cosas le van muy mal. ¿Quién sabe con qué van a tapar la caída de la producción de petróleo que se calcula ya en 930.000 barriles por día, cuando el presidente Uribe le dejó montado a Santos un sistema de más de 1 millón de barriles en pleno ascenso? Todo lo que ha hecho en 5 años de gobierno es arruinar la producción de petróleo. Ni siquiera, pues, fue capaz de mantenerla. ¡Qué dolor! Vienen los problemas fiscales que se derivan de toda la corrupción, de todo el gasto excesivo. Nos van a endeudar, hay que taparlo, nos van a endeudar miles de millones de dólares para que el señor Vargas Lleras siga inaugurando nada hasta ahora, inaugurando contratos que curiosamente los ganan siempre los amigos del régimen, pero hay que inaugurar, hay que distraer. ¿Quién volvió a hablar de las cárceles? Nadie. Le taparon la boca a los del IMPEC, dándole lo que pedían. Y ahora viene otra crisis, la crisis con los transportadores que no están muy contentos porque se les roban 2.000 pesos por galón de gasolina que ponen. Y otra vez el Poder Judicial dice que va a reiniciar sus huelgas, porque un gobierno débil atrae toda clase de desventuras. Señores, pan y circo para olvidar. Olviden pues su tragedia y entreténganse con el juicio a María del Pilar Hurtado, a Óscar Iván Zuluaga, a David Zuluaga, a Luis Alfonso Hoyos, a Luis Alfredo Ramos, la compulsa de copias al presidente Uribe. Diviértanse y aplaudan. Aplaudan a los leones que se comen a los cristianos en la mitad del circo. Siempre es el eterno argumento, el argumento de encontrar quienes paguen los platos rotos. Como Stalin encontró los suyos, Hitler encontró los suyos, y después la humanidad no encontró lágrimas suficientes para llorar sus atrocidades. Así le pasará a Colombia si Colombia no despierta, y si Colombia no entienda que después de este circo que le ofrecen para distraerla, vendrán días terribles, que son los que se dibujan en el horizonte ceniciento de los destinos de la patria.
Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.